Y había también la situación de la idolatría. Cuando en Roma se estaba predicando el Evangelio, muchas personas llegaban a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando llegaban, ellos dejaban todo lo que era la idolatría. Venían de un contexto puramente idólatra, donde adoraban al dios Zeus, donde adoraban a la dios del amor, donde adoraban a Artemis, o adoraban a otros dioses, que era frecuente en Roma ver monumentos por todos lados. Por eso Pablo en una ocasión dio uno que decía al Dios no conocido, ¿verdad? Ahí. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los hermanos porque habían hermanos fuertes, en otro sentido, hermanos que entendían muy bien o que eran un poquito ya mayores en la fe cristiana y entendían que ir a una fiesta hoy en día, de estas fiestas patronales, y alguien comía gallo pinto, un gallito por ahí, no era malo, no era pecado. Porque al recibirlo, al tomarlo, él oraba y daba gracias a Dios, porque lo hacía dándole gracias a él. Pero el que estaba en el contexto de la idolatría, él venía de adorar a sus ídolos, de practicar, de comer, de servir, y cuando veía eso, él se sentía mal ver al otro hermano haciendo otras cosas. En nuestro contexto tal vez podemos nosotros hacer algunas cositas. Antes también, yo recuerdo, ¿verdad?, los muchachos en ese entonces no podían ir al cine. Yo guardo ir al cine, ¿verdad? Hoy algunos van al cine. Pero para el muchacho que nunca iba al cine y veía otro cine, entonces se sentía mal. Estamos poniéndonos de acuerdo. Pero para aquel que realmente tenía ya un conocimiento de que ir al cine tal vez no era tanto pecado como antes se veía, entonces lo hacía. Pero el que no le gustaba o el que tenía en cierto sentido prohibición o se sentía en su conciencia que no debería hacerlo, se sentía mal. O sea, ¿quién ganaba aquí? ¿El fuerte o el débil? Ninguno de los dos, hermanos. Estamos en una situación que debemos de entenderlo bíblicamente. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Verdad? Los fuertes dicen, yo hago lo que a mí me da la gana y así me comporto. Pero el débil se siente mal porque ve a aquel que hace cosas que no son correctas o que él siente que no son correctas. ¿Cuál es el problema entonces que se presenta? Que los creyentes débiles juzgaban y condenaban a los creyentes fuertes, y los creyentes fuertes menospreciaban ¿a quiénes? A los débiles. Entonces había un problema el uno al otro en este caso. Por eso Pablo dijo en su palabra ahí, recibid al débil en la fe. Oiga bien, recibid al débil en la fe. En otras palabras, Pablo dijo, recibíos unos a otros. Esta fue la primera amonestación que dio, y por eso Pablo, en esta primera parte que estamos hablando, ofrece 4 razones por qué debemos de recibirnos unos a otros. Ahí están, en la misma palabra de Dios, en Romanos 14. Abran su Biblia, vamos al texto. ¿Vamos a profundizar en ello o vamos a entender qué es lo que nos está diciendo con respecto a esto? Recibíos unos a otros. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? Número 1, según el versículo 1 y 3, porque Dios nos ha recibido. Amén. Dios nos ha recibido. Y yo quiero que ustedes entiendan eso para que no se nos confunda, ¿verdad? Porque al principio cuando uno explica que el débil, el fuerte, que esto, que lo otro, como que queda uno ahí tambaleando. Pero vayamos saboreando, captando, agarrando poco a poco lo que en Romanos capítulo 14 nos dice Pablo para poder ir entendiendo todo lo que vamos a estar explicando. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? Dicen, porque Dios
nos ha recibido. Ahora sí, versículos del 1 al 3. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo. Ya lo explicamos. Otro, que es débil como legumbre. También, había Hare Krishna, dicen por ahí. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahí está esa palabra. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? Porque Dios nos ha recibido. Ahora, no es nuestra responsabilidad decidir los requisitos, qué es lo que tiene que hacer el hermano, qué es lo que tiene que hacer el hermano débil, qué es lo que tiene que hacer el hermano fuerte para el compañerismo cristiano en la iglesia. Solo el Señor en este caso. Y fíjense bien, por lo tanto, no debemos despreciarnos unos a otros, ya que Dios nos ha recibido a ambos. Amén. Dios es tan especial, tan grande, tan maravilloso, que aún en medio de cada uno de nuestros defectos, cómo somos, cómo nos comportamos, cómo pensamos, qué decimos, cómo actuamos, Dios nos ha recibido tal y como somos. Amén. Cuando en el altar se habla acerca del matrimonio y comienza el pastor o el sacerdote a decirle a la pareja: recibe usted a fulano de tal para amarla, respetarla, ayudarla, enfermedad, en dolor, en todo, sea como esté, mal o bien. ¿Qué dicen? ¿Por conveniencia dicen unos? Sí. Y por convicción dicen unos, sí, ¿verdad? Y así es lo mismo, hermano. Cada uno de nosotros, como pareja, yo y mi esposa somos diferentes. Ella me ama tal y como soy yo, así guapo, ¿verdad? Chiquitillo y un poquillo panzón estos días, estaba panzoncillo. Pero así es, con todos mis defectos, ella me ama tal y como soy, igual yo la amo a ella. Y la recibo tal y como es. Y así como lo recibimos el uno al otro, Dios nos ha recibido igual. Amén. Lo que pasa es que ahí en Roma, los hermanos que estaban por allá tenían ese problema, como que no se estaban recibiendo unos a otros como Dios nos ha recibido. Amén. Entonces, venía el problema del pleito de que el hermano débil criticaba al hermano fuerte. Y el hermano fuerte criticaba al hermano débil. ¿Entiendes? Entonces era una pugna y un problema que se estaba presentando ahí entre los hermanos. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? Porque Dios nos ha recibido tal y como somos. Amén. Hermano, hermana, amigo y amiga, en esta mañana, Dios te ama tal y como es. Amén. Dios te ama tal y como es. Dios te recibe tal y como es. Y Dios va a ir haciendo el cambio en nosotros, conforme también nosotros nos vayamos sometiendo a Él. Amén. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? No solamente porque Dios nos ha recibido, sino porque Dios, versículo 4, vean, sostiene a los suyos. Amén. Dios sostiene a los suyos. ¿Alguien que quiera leerme el versículo 4? Amén. La única manera para estar firmes, hermanos, es ocupándonos en la obra del Señor. Siempre. Una vez más, Dios sostiene a los suyos. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? Porque Dios nos ha recibido. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? Porque Dios sostiene a los suyos. ¿Y de qué manera nos sostiene a nosotros? Nos sostiene en la manera de la cual Dios nos ha llamado para servirle a Él. Cuando usted y yo, hermano y hermana, le servimos, cuando estamos ocupados en la obra de Dios realmente, y lo que estamos haciendo
lo estamos haciendo para la gloria de Dios, amén. Así es. Cuando lo estamos haciendo para la gloria de Dios, porque para Él lo hacemos, ¿verdad? Estamos nosotros pensando más en el reino de los cielos que en otras cosas insignificantes, que muchas veces lo que hace es dividirnos o ponernos en desacuerdo en otras cosas. No es que no tengamos opiniones, no es que no pensemos realmente en esta situación, en la otra, no es eso, sino que realmente Dios lo que le importa y le interesa siempre es ponernos de acuerdo en la obra misma.